Hola, muy buenas para todos. Desde ya muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Y en esta ocasión vamos a abordar la segunda ley biológica que dice que todo programa sensato de la naturaleza con pleno sentido biológico se desarrolla en dos fases, siempre y cuando el conflicto biológico tenga solución. Antes de profundizar un poco más en esta segunda ley, vamos a recordar algo que es muy importante. Nosotros tenemos un sistema nervioso que a la vez se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este último, el sistema nervioso periférico, también se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa durante las horas de luz. Es el que nos permite tener un nivel de estrés adecuado para realizar las actividades que hacemos durante el día. Por ejemplo, nos despertamos, preparamos el desayuno, nos vamos al trabajo, llevamos a los chicos a la escuela, al mediodía tenemos que tener la comida lista, después tenemos que llevar a los chicos a las actividades diarias que hacen, ir al gimnasio, bueno, todas esas actividades que uno se propone en el día, las puede hacer gracias a que tiene el sistema nervioso simpático activo. Por otro lado, en las primeras horas del atardecer y en las primeras horas de la noche, vamos a sentir una especie de relajación, ¿sí? El cuerpo se prepara para el descanso, del descanso de todas esas actividades que estuvimos haciendo durante el día, y ahí es donde se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el contrario del sistema nervioso simpático. Y esto es importantísimo porque cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, el cuerpo comienza una fase de reparación, ¿sí? Vamos a empezar a sentir cansancio, sueño. Por eso también es muy importante poder dormir la cantidad de horas necesaria, de 7 a 8 horas en lo posible, para que el cuerpo tenga ese tiempo de reparación que necesita para afrontar el día siguiente las nuevas actividades que vamos a realizar. Dejando claro la diferencia entre el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, vamos a adentrarnos en la segunda ley biológica. Cualquier ser vivo tenemos este ciclo que se llama el ciclo circadiano, que es activar el sistema nervioso simpático durante las horas de luz para de luego activar el sistema nervioso parasimpático durante las horas de oscuridad. Eso es lo que normalmente ocurre cuando no hay mayores inconvenientes en la vida de una persona o de cualquier ser vivo. Pero ¿qué pasa? Es un ciclo que se continúa y mientras no haya ningún tipo de interferencia o algún conflicto biológico se presente, ese ciclo se continúa de manera normal. Sin embargo, ninguno de nosotros está exento a vivir un conflicto biológico. Acuérdense que es un evento que está pasando ahí afuera y que se percibe de forma inesperada, vivido en soledad, dramático, y que no se le puede dar solución en ese momento. En ese mismo instante en que ocurre el conflicto biológico, es un impacto a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. A partir de ese momento, de ese impacto, el ciclo circadiano se altera y la persona o el ser vivo que está viviendo ese conflicto biológico empieza a funcionar en simpaticotonía, o sea, con un nivel de estrés continuo durante los días siguientes, hasta tanto no resuelva el conflicto. Dicho de otra manera, cuando el ser vivo, ser humano, animal o planta, vive un conflicto biológico, a partir de ese instante el sistema nervioso simpático se activa en forma constante, sea que hayan horas de luz o hayan horas de oscuridad, el sistema nervioso simpático va a estar activo hasta tanto no se solucione el conflicto. ¿Y cómo me doy cuenta cuando estoy con un conflicto biológico activo? Bueno, se van a presentar síntomas vegetativos que nos van a dar pistas de que estamos ante un conflicto biológico y que lo activamos y que no lo estamos dando solución. Estos síntomas son inapetencia, insomnio, nos va a costar mucho dormir a la noche y si logramos irnos a dormir, a las 3 de la mañana ya vamos a tener los ojos abiertos, ¿sí? Y siempre con pensamientos rumiantes acerca del conflicto que estamos viviendo. Entonces, eso
que pensamos antes de ir a dormir o cuando nos levantamos a las 3 de la mañana y estamos ahí dándole vueltas al asunto es lo que seguramente está conectado con el conflicto, ¿sí? Y es donde tenemos que ir a resolver. Otro de los síntomas que se da es la presión alta, ¿sí? Retención de líquido. Bueno, se van a dar una serie de síntomas que nos van a dar pista que estamos ante un conflicto activo y que no lo estamos pudiendo resolver. De acuerdo a la percepción con la que yo viva el conflicto que me está afectando, durante la fase activa va a haber alguna adaptación biológica. Y esa adaptación biológica puede ser una formación tumoral, puede ser una ulceración de algún tejido blando, también puede ser una necrosis de algún hueso, por ejemplo, o también puede ser una hipofunción de algún órgano, como por ejemplo el páncreas. Cuando se resuelve el conflicto biológico, se detiene toda adaptación biológica que estaba ocurriendo en la fase activa del conflicto y tanto la psique como el cerebro como el órgano que está adaptándose pasan a una fase de resolución. Se detiene el sistema nervioso simpático, ese que nos mantenía activo durante la fase activa del conflicto, y empieza a activarse el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Ese que lo activábamos cuando venía la noche y el atardecer para la reparación corporal. Justamente, como el cuerpo necesita repararse de todos los cambios que ha desarrollado durante la fase activa del conflicto, en este momento, una vez que se resuelve el conflicto, pasamos a la fase parasimpática continua. Vamos a sentir mucho cansancio, vamos a sentir que vuelve el apetito, vamos a querer comernos todo, vamos a sentir que nuestras extremidades están calientes y por otro lado vamos a activar los síntomas característicos del programa que activamos. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, dolores, inflamación, enrojecimiento, prurito. Vamos a tener edematización también, tanto en la parte cerebral como en la parte orgánica del cuerpo. Se van a formar edemas, que justamente el edema en parte contribuye a este dolor y a esta inflamación que también vamos a sentir. Esta primera parte en donde se expresan todos estos síntomas se llama postconflictólisis A, o sea, es la primera fase después de la resolución del conflicto. Aquí es donde vamos al médico. ¿Por qué? Porque ya tenemos síntomas mucho más concretos. Vamos al médico, nos hacen los estudios pertinentes y ahí nos diagnostican algo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en profundidad más adelante con un ejemplo concreto para que tengan mayor claridad a lo que me estoy refiriendo. Luego de la PCLA viene la epicrisis. El cuerpo, por un periodo corto de tiempo, retoma el sistema nervioso simpático porque necesita expulsar los edemas y todos los restos orgánicos que haya generado el cuerpo luego de la primera fase de reparación. Una vez que el cuerpo ha podido expulsar todo ese residuo metabólico que generó, pasa a otra fase que es la PCLB, que es la parte de cicatrización y reparación final del programa para luego, una vez que se completa el programa biológico y se sale de la PCLB, se continúa con la normotonía, que es justamente la normalización de este ciclo circadiano, que es tener horas de luz donde se activa el sistema nervioso simpático y las horas de oscuridad donde se activa el sistema nervioso parasimpático. Sin más, hasta aquí llegamos con esta segunda ley biológica. En los próximos videos vamos a estar desarrollando cada fase y poniendo un ejemplo como para que esto quede mucho más claro y a la vez podamos ir comprendiendo cómo se van desarrollando los programas biológicos sensatos de la naturaleza con esta mirada desde la germánica. Desde ya, muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Nos vemos en el próximo encuentro germano. Pura vida para todos ustedes y hasta muy pronto.